Le agradezco a nuestro amigo Julián Atilano, sociólogo, analista político, miembro de esta familia Sin Censura, que nos acompañe para abordar estos temas. ¿Cómo estás, Julián? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, querido Vicente? También te saludo, te mando un gran abrazo a ti y a esta espectacular familia de Sin Censura. Oye, ¿cómo ves a Loret, que dice que el enemigo número uno del periodismo es Andrés Manuel López Obrador? Pero bueno, depende de qué periodismo. Creo que le faltó definir al conocido como los montajes, Julián. Pues yo no creo que sea el principal enemigo, más bien yo creo que es lo mejor que le ha pasado al periodismo golpista, porque gracias a López Obrador han ganado mucho dinero. Hay algo que se llama clickbait, y es cuando pones un titular sensacionalista, como lo hace Loret de Mola todo el tiempo, para que la gente vaya y consuma y pues se encuentre con pues hay un montón de mentiras, porque mira, además lo que comenta Loret de Mola en este texto que señalas, textualmente dice: López Obrador amenaza a la libertad de expresión. A ver, en este sexenio, ¿cuántos periodistas han renunciado o los han renunciado por una orden presidencial, como ocurría en cualquier otro sexenio? Era algo muy común. Es más, en el momento más épico, en el momento más autoritario del régimen priista, ni siquiera había libertad de expresión, ni siquiera había otras posturas, otros ángulos dentro del periodismo. Simplemente estaban los del régimen y se podía hablar de un tema o no se podía hablar de un tema, y ahí estaban los voceros como Zabludovsky, por ejemplo. Después se empezó a hacer una aparente apertura en los medios a partir de Vicente Fox, pero era pura mentira, porque las dos veces que le pidieron la renuncia a Carmen Aristegui fue en ese periodo, fue durante ese periodo del 2000 a 2018. Entonces, ahora venir y decir que López Obrador está atentando contra la libertad de expresión me parece una noticia descabellada. Es algo que no está pasando. Al contrario, en este momento hay una apertura de los medios, hay una apertura muy importante, y lo que sucede es que este tipo de periodistas, pues como ya no están recibiendo el chayote, como ya no están recibiendo dinero, pues están muy molestos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana, desde Presidencia de la República, abren la llave como sucedía antes y empiezan a repartir el dinero? Estoy seguro que el día de mañana el país para esa prensa sería otro. El país sería una maravilla. El presidente sería un demócrata. Es decir, esto es una cuestión de dinero, es una cuestión del chayote. Oye, Julián, y el presidente hoy vuelve a señalar que de forma muy simulada o velada Carmen Aristegui hacía buena lo del AMPA del periodismo. Hoy vuelve a arremeter el presidente. Bueno, arremeter es una palabra muy fuerte. Vuelve a hablar el presidente y exhibir esto que nos tiene aquí, el tema de Carmen Aristegui, una mujer que para muchos había sido un referente y que se está enfrentando a un presidente que dice que están mintiendo y que le están dando vuelo a investigaciones que no se sostienen. Hoy Carmen Aristegui, yo insisto en esto, continúa dándole vuelo a la investigación. Hoy entrevista a Penilei Ramírez, la reportera de Univisión, la columnista del periódico Reforma, sobre este tema y los otros millones, dice Penilei Ramírez, de Baker Hughes, que le ha entregado el gobierno a esta petrolera. Mira, Vicente, quisiera citar palabras más, palabras menos, aquella frase que en algún momento dijo el presidente Correa, el expresidente Correa de Ecuador. Si la prensa hace golpeteo político, si la prensa juega no en el ámbito del periodismo, sino en el ámbito de la política, que entonces aprenda y que espere respuestas políticas. Y eso es lo que estamos viendo desde la presidencia. Vuelvo otra vez con el ejemplo del antes y el ahora.
Antes los presidentes de entrada no se exponían como lo hace López Obrador de manera diaria y en conferencias de prensa, mandaban boletines y la forma de presionar era mediante el chayote y además mediante ejercicios coercitivos como pedir la cabeza de algún periodista. ¿Y ahora qué vemos? Ya no está el chayote, ya no vemos esos ejercicios de represión y lo que vemos es un presidente que le habla de frente al periodismo, pero sobre todo al periodismo golpista. Y parece que en una democracia hay gente que no ve esto con buenos ojos porque simplemente no estábamos acostumbrados a la pluralidad y la democracia. Pero lo que no está pasando es que el presidente pida la cabeza de nadie. Penny Lane, incluso que es una golpista, lo sabemos perfectamente, es alguien que está impulsando un golpe blando, como se le llama a esta forma de desestabilizar a un gobierno, que no es a partir de las fuerzas policíacas o militares, sino a partir de los medios de comunicación. Pues ella ha actuado de esa manera y el día de mañana va a seguir trabajando, igual Carmen Aristegui el día de mañana va a seguir trabajando y lo que estamos viendo entonces es una respuesta del presidente hacia cierta prensa y sobre todo en este caso a Carmen Aristegui que lleva varios días con la misma nota, está rumiándola, le da vuelta, ya dijo una cosa, la vuelve a repetir, vuelve a decir, mira, no es negro, es como gris, y mira este detallito, pero sin llegar a ningún lado. Quien me antecedió, el periodista Borbolla, ya dejó muy claro, y lo hemos visto, que esta noticia de la casa de José Ramón, del hijo del presidente, pues no tiene sustento. Ya lo había dicho aquí Vicente, a esa nota le faltó levadura porque simplemente no alcanzó a inflar. No alcanzó a inflar en sí misma, pero lo que está pasando ahora es que periodistas como Carmen Aristegui están tratándola de impulsar. Hay que preguntarnos por qué lo está haciendo, qué sucedió con Carmen Aristegui. Sin lugar a dudas ha habido un cambio en ella y hay que señalarlo, hay que mostrar que pues simplemente dejó de ser esa periodista independiente y crítica y ahora tiene una línea editorial muy marcada. No sé si sea su equipo, no sé si sea esta hipótesis que algunos plantean que es la marca Aristegui y entonces necesita buscar financiamiento. No sé si sea sus vínculos con Reforma. Por ejemplo, Vicente, cuando pasó lo de Nexium y la hija de este Junco, del dueño de Reforma, ella me parece que 1 o 2 días tocó la nota de forma muy superficial, pero esa nota en la que estaba metida la hija del dueño de Reforma en una organización de trata de personas, pues simplemente ya Carmen Aristegui no dijo absolutamente nada. Imagínate, si hubiera estado ahí el hijo de López Obrador, cuánto tiempo Carmen Aristegui le hubiera dedicado. En cambio, a la hija de su patrón, pues simplemente no la toca ni con el pétalo de una rosa. Y déjame preguntarte en este sentido, ¿por qué pareciera que tampoco hay una línea dura para denunciar a un personaje que puede llegar a ser gobernador de Quintana Roo? La boca se me haga chicharrón. Por ejemplo, Roberto Palazuelos. Déjame rescatar, si me permites, Julián, declaraciones en un programa de entrevistas, espectáculos, en donde Roberto Palazuelos dice que se metían hasta el talco de los pies y que hubo hasta muertos en una balacera. ¿Cómo es posible que Movimiento Ciudadano, conociendo estos antecedentes, lo lleve a ser candidato al gobierno de Quintana Roo? Y estamos enterándonos de esto a solo días de que también explotó el escándalo porque fue exhibido Roberto Palazuelos amenazando a sus críticos de que está haciendo una lista negra y que después pues va a cobrárselas. Estas son declaraciones del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, que creo que no se sostiene. No se puede sostener, a menos, no sé cómo decirlo, a menos de que haya intereses y lana de por medio. No veo cómo Dante Delgado, cómo Jorge Álvarez Maínez, cómo Clemente Castañeda, cómo esta cúpula de Movimiento Ciudadano
puede sostener la candidatura de Roberto Palazuelos en Quintana Roo. Échelo, Ceci. ¿Me entiendes? Y a chingarle a trabajar, ¿o qué? Y a chingarle, cabrón. Ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y tenemos un break. Y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Llego como 4 horas tarde y que me corre la rosa. Que me corre la rosa. Se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a 2 cabrones. ¿Cómo? A ver. ¿Hay más explicación de Palazuelos en esta entrevista sobre eso de matamos a 2 cabrones? Échalo, Ceci. A tocar ahí. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran 2 madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo es legítima defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. No. Matamos a 2 cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a 2 cabrones. ¿Tú mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos. O sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas. Cuando vio que todo el mundo sacó cohete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente, yo. Ya ni supimos quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya nadie lo metieron a la cárcel, no no hubo cargos para nadie. Sí, espérate, güey. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta. Eran los tiempos de la botana. Sí. Pinche Pepillo le dio un puto rating al güey. Ahí te hice, hijo de la chingada. Y entonces, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso de los tucanes es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. Y se equivocaron. Y entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos otro güey sale corriendo y la puta madre. Entonces estoy yo en la pinche balacera. Bueno, mi querido Julián Atilano, creo que con eso es suficiente. Y me sorprende que el entrevistador todavía se ría de las barbaridades que está declarando este personaje. Y más estruendoso aún, el silencio del Movimiento Ciudadano ante este personaje que ponen como candidato al gobierno de Quintana Roo. Julián, te escucho. Sí, bueno, primero decir que Jordi ha sido un patiño, un tapete y pues no tiene un criterio, ¿no? Como para comentar o decir algo inteligente. Lo que escuchamos en el audio de Roberto Palazuelos son las declaraciones de un asesino confeso, de un criminal que está diciendo que él y sus guardaespaldas mataron a 2 personas. Me parece que él tendría que estar en la cárcel. Yo lo que veo con el Movimiento Ciudadano es un patrón, es el de promover candidatos psicópatas y narcisistas. Samuel, Palazuelos, Enrique Alfaro, y además que sobre los 3 ha habido comentarios, incluso se ha documentado periodísticamente que han tenido o que tienen, habrá que investigar cuál es el estado actual, nexos con el narcotráfico. En el caso de Alfaro se ha dicho que ha tenido nexos con el narcotráfico. Es más, si uno empieza a observar el crecimiento que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación, pues ha sido a partir de que él llegó como gobernador. Mataron hace 2 años al exgobernador Aristóteles y en este momento no hay ningún detenido, Vicente. Con Samuel lo mismo, se decía que un familiar suyo era un narcotraficante. Ahora vemos que Palazuelos, pues, además, como dices, de meterse hasta el calco de los pies, pues parece que está vinculado con una mafia que no sabemos cuál es, y algo muy grave, y es que en Quintana Roo estamos en un momento muy caliente. Estamos viendo las noticias, parece que se está disputando la plaza, es uno de los estados
más críticos, más rojos. Imagínate que llegue un gobernador que, además de haber dicho que admira al Chapo Guzmán, ya confesó que asesinó a 2 personas. Me parece totalmente crítico lo que está sucediendo, y además que Dante Delgado no salga a decir nada. Y es que, a ver, Movimiento Ciudadano es un partido deleznable, es un partido pésimo, es un partido que no merece ningún respeto. Hay que distinguir entre los promocionales que tiene, en donde se dicen muy progresistas, muy de izquierda, y la realidad. Y la realidad es que Movimiento Ciudadano impulsa este tipo de candidaturas para tratar de jalar votos. No les importa la construcción de las bases. A ver, le pregunto a la audiencia de Sin Censura, ¿cuál es la ideología de Movimiento Ciudadano? ¿Es un partido de izquierda? ¿Es un partido de derecha? La respuesta no es sencilla, porque es todo y nada. Es como el Verde Ecologista, va en la misma dirección que el Verde Ecologista, en convertirse en una agencia de colocación, en convertirse en una franquicia, en donde si tú me ofreces dinero, como acabas de plantear esta hipótesis, para entender por qué está Roberto Palazuelos, yo te pongo el carro y te pongo la marca, pero además es un ganar-ganar, porque a Dante Delgado le interesa que lleguen este tipo de personajes. Estamos ante la construcción de un partido como es Movimiento Ciudadano, que puede tener repercusiones, que puede tener muchas consecuencias muy fuertes en la democracia mexicana, porque le están dando poder a psicópatas, es lo que estamos viendo, a asesinos, Vicente. Así es, y bueno, ya que estamos hablando de diferentes temas, Julián, ¿qué te pareció la portada de la revista Proceso? Seguramente tendrás una opinión que dejará la víbora chillando. A mí en lo particular me llama la atención cómo en la revista Proceso usan, o la revista Proceso usa a Cuauhtémoc Cárdenas, o Cuauhtémoc Cárdenas usa la revista Proceso, pero es una portada muy crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, con un Cuauhtémoc Cárdenas, un líder histórico, que dice que México está en un tobogán de deterioro. ¿Cómo ves lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas? No sé si ya leíste sus declaraciones. Creo que no aportan nada nuevo más que otra posibilidad del golpeteo, pero al final esa es solamente mi opinión, Julián. No, la comparto perfectamente. Mira, Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los grandes mitos contemporáneos de la historia política mexicana. Es alguien que tal vez su momento más estelar fue en 1988, y lo que vimos en ese año, bueno, es algo muy pequeño, pero leyendo la historia en ese año, es que hubiese estado él, hubiese estado Porfirio Muñoz Ledo o quien sea, hubiera sucedido lo que pasó, porque la gente estaba ya muy cansada. Recordemos, se fractura el PRI, nace este Frente Democrático que él encabeza con el apellido de su papá, entendámoslo. Cuauhtémoc Cárdenas se debe gracias al apellido. Es un junior, pero pues un junior de izquierda, pero pues no deja de ser un junior, y pues sí, avanzó y lo que quieras. Pero en los momentos de definiciones, después del fraude del 88, cuando está toda la gente o un sector de esa izquierda que votó por él en el 88 y le dice, ¿qué vamos a hacer? Él simplemente se apagó, y se ha documentado que posteriormente hubo una serie de negociaciones con pues Carlos Salinas de Gortari, y entonces legitiman a un presidente que pues fue de los que comenzaron con el neoliberalismo en México. Después de ese momento ya no hemos visto a Cárdenas en ningún momento importante, alguien que buscó 3 veces la presidencia, incluso en el 2006 también quiso ser candidato. Desde ahí se molesta con López Obrador, un personaje carismático, fuerte, que era presidente del PRD, que gracias a esa presidencia del PRD empezó a ganar varias gubernaturas, un hombre político, un animal político en el mejor sentido de la palabra, como ha sido López Obrador. Y entonces vemos que Cárdenas
no sé si es rencoroso, no sé si tiene envidia, pero decir que no se ha hecho absolutamente nada, esas declaraciones, esa portada de Proceso, pues simplemente abona en este clima de golpeteo. Mira, Vicente, me quedo con un tuit, una idea que me pareció muy importante para dejar chillando a la víbora, como dices. El general Lázaro Cárdenas estaría más orgulloso de López Obrador que de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Uf. Carambas, esa sí no la veía venir. Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, Julián? Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Saludo a la familia de Sin Censura y me pueden seguir en @Julián Atilano en Twitter. Ahí es donde tengo participaciones políticas. Te agradezco como siempre, Julián. Estamos al pendiente y nos vemos muy pronto en las mesas de diálogo. Un abrazo. Borbolla, porque este fin de semana arremete el periódico Reforma a través de Penilei Ramírez hablando de más contratos millonarios de esta empresa Baker Hughes, Pemex, en medio el hijo del presidente y su esposa y las casas allá en Houston, Texas. Dice Manuel Hernández Borbolla, para entender el montaje mediático de moda, me eché un clavado a la PNT para revisar los contratos otorgados por Pemex a la empresa Baker Hughes para entender mejor el escándalo que lleva sonando toda la semana y encontré algunos datos interesantes. En los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, eso es lo que significa la PNT, en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen 4 contratos otorgados a Baker Hughes. 3 de los 4 contratos fueron otorgados antes de que López Obrador iniciara su mandato como presidente, en el 2017, en el 2018, en el 2019. En el 2018 debo decir 2 y uno más en el 2019. De los contratos que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia, el más grande es el otorgado el 21 de marzo de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, por un monto de 7,922 millones de pesos. Dicho contrato registra al menos 7 convenios modificatorios, el primero de ellos en 2018. En el reportaje difundido por Loret se hace énfasis que la casa con alberca donde vivió José Ramón López Beltrán con su familia pertenece a un ejecutivo de Baker Hughes de nombre Keith Schilling. Quienes hemos criticado que el reportaje no prueba que exista conflicto de interés se debe a una sencilla razón. No existe evidencia hasta hoy que permita establecer que la casa fue parte de una operación de corrupción a cambio de contratos para beneficiar a una empresa. Baker Hughes tenía contratos con Pemex antes de que López Obrador llegara a la presidencia. El contrato obtenido en 2019 es menor a los contratos otorgados en 2017 y la suma de los 2 contratos de 2018. ¿Dónde está la anomalía, la corrupción, la ilegalidad? El problema del material es que no demuestra un hecho ilícito ni de corrupción, pero funciona muy bien en términos de propaganda y el golpeteo político. Cuando medios y comunicadores infames asumen cosas que carecen de sustento, como asumir que en el caso hay un robo, si se demuestra que los hijos de López Obrador están involucrados en un caso de corrupción y son culpables de ello, que se les castigue. Pero me molesta mucho que nos quieran seguir viendo la cara con montajes mediáticos que son en meras maniobras de golpeteo político. Fingir que no hay intereses políticos detrás del reportaje difundido por Latinus y que se trata de periodismo libre es no quererse dar cuenta de cómo operan los grupos políticos que se disputan la hegemonía o de plano pretender engañar a la gente. No hay que dejarse engañar ni por lo que dice Andrés Manuel López Obrador, ni por la versión de los opositores que juegan a ser imparciales. Hay que entender el contexto político que vive México desde una perspectiva lo más amplia posible para no caer en la trampa. Ahora creo que AMLO hizo mal en lanzarse contra Aristegui como lo hizo, dejándose llevar por sus pleitos personales y poniéndose de pechito para que los opositores se le fueran encima. Y creo también que Aristegui se equivoca al hacer eco de los montajes de Loret. Y para hablar de esto y otras cosas, le agradezco la paciencia a Manuel Hernández Borbolla. Manuel,
Discúlpame por haberme tomado tanto tiempo para darle entrada a tu participación. Te mando un abrazo, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues creo que está claro tu hilo, y no es el único que has escrito. También escribías un hilo de reflexión para el periodismo, ¿no? Creo que hay mucho que sacarle a esta réplica del presidente, a lo que publican medios como Aristegui, como Latinus, como la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Manuel. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que yo toda la semana llevo yendo el temita de moda entre algunos medios corporativos y demás con el caso este de la casa. Y a mí lo que me llama la atención pues es que se maneja el tema como si la casa estuviera involucrada en alguna trama de corrupción y que fuera parte de una estrategia para beneficiar a una empresa a cambio de contratos, como sí ocurrió claramente con los contratos que tenía Grupo IGA con el tren México-Querétaro, y pues la manera en que le cedieron la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto sin que hubiera un pago de por medio o algo parecido, ¿no? Acá, pues hay algunos elementos que tratan de soltar por ahí de manera pues muy descontextualizada, considero yo, y eso pues da pie a una campaña de golpeteo político muy, muy fuerte en la que se asumen cosas que no se pueden sostener con documentos, ¿no? El hecho de que la casa esté involucrada en una maniobra de corrupción, pues es un hecho que no ha sido demostrado. Entonces yo llevo yendo toda la semana sobre los contratos que otorgó el gobierno a Baker and Hughes en 2019, que tú ves cómo utilizan las palabras muchas veces para referirse a estos temas. 2 meses antes de que José Ramón López Beltrán llegara a vivir a la casa en cuestión, pasó este acontecimiento, o 3 meses después, es decir, siempre se trata de relacionarlo de una manera muy forzada. Entonces yo me eché un clavado a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues a ver qué me encontraba, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención pues es que esta situación de los contratos y de las ampliaciones que se han manejado, por ejemplo, en el periódico Reforma, las ampliaciones de contratos, pues no son nuevas. O sea, hay ampliaciones de contratos desde 2017 por montos mucho más grandes, por cierto, 7,900 millones de pesos. Es un monto casi, pues más de 5 veces mayor al que se concedió en 2019. Con esto no quiero decir que no haya elementos para sospechar o elementos que nos lleven a pensar que hay que seguir buscando algunas cosas sobre este asunto. Pero cuando algunas pistas para un reportaje se dan como si fuera ya una acusación hecha y derecha, pues sí me parece que hay una evidente campaña mediática y propagandística en este aspecto, porque toman algunos elementos, los tratan de unir de una manera muy forzada, a mi parecer, de manera inflada, como llamamos en el medio periodístico. Se hacen una serie de inferencias que no necesariamente se sostienen, y a partir de ahí pues ya está lanzada toda la estrategia propagandística, lanzada por un medio tan cuestionado como Latinus, Carlos Loret, con todos los intereses que implica detrás, el peón de quién sabe quién, había dicho Carmen Aristegui hace unos meses, y curiosamente pues en algunos medios, pues como el mismo Aristegui Noticias, pues ahora sí se le ha dado juego a esta versión de la casa, ¿no? Que a mí me parece que así como se sospecha o a partir de algunos elementos se da pie a sospechar ciertas cosas, yo también me preguntaría, es decir, ¿es imposible que sea meramente circunstancial el hecho de que un hijo de López Obrador y su pareja, que se dedica a la industria petrolera, que están asentados en Houston, ciudad donde están asentadas 500 empresas petroleras,
hasta qué punto podría ser circunstancial el hecho de que hayan decidido rentar esa casa y que no necesariamente esté vinculada a la firma de un contrato. Es decir, me parece que es legítima la sospecha y que está bien que se pueda sospechar de ese asunto, pero el hecho de acusar que hay un caso de corrupción ahí cuando no se ha demostrado, pues me parece una falta de rigor, de ética, y que está abonando a una campaña mediática con el objetivo de golpear al presidente López Obrador. Entonces, yo creo que también López Obrador no usa el tono adecuado para referirse a Aristegui, porque a final de cuentas pues le han pegado también toda la semana con ese asunto, con los arrebatos que ha tenido López Obrador frente a la prensa, al mismo tiempo que pues no está exento tampoco de contradicciones el gobierno de López Obrador, por ejemplo con el trato preferencial que le ha dado a algunas televisoras, en concreto a Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, los contratos de publicidad oficial que le han dado a Radio Fórmula, que a mí me parecen inexplicables y completamente desmesurados, porque al final de cuentas el gobierno está financiando a personajes como López Dóriga, Chumel Torres y compañía, ¿no? Pero bueno, más allá de ese asunto, creo que lo que hemos visto en la última semana es claramente una estrategia de propaganda y de golpe en la que se toman algunos elementos, se inflan, se asumen una serie de cosas que no se sostienen con la documentación presentada, y a partir de ahí pues hemos visto puro golpeteo político. Ese es el tema, sin que se haya contextualizado adecuadamente, porque yo me pregunto por qué en los reportajes que hemos visto en la última semana no se ha mencionado nada de los contratos de 2017 que fueron renovados en los años siguientes, incluyendo 2018, 2019, y si realmente nos interesa entender cómo ha sido la relación de Baker Hughes con el gobierno, pues creo que también era una información relevante que se debía de haber mencionado y que no se mencionó. ¿Por qué no se mencionó esta información de contexto? Pues porque les tiraba un poco la narrativa de que la casa estaba vinculada a un caso de corrupción. Entonces, claro, lo que hemos visto ha sido una selección discrecional de contratos que les permiten afianzar ciertas narrativas a ciertos grupos, mientras otros pasan completamente desapercibidas, ¿no? Entonces, pues sí puede haber irregularidades en los manejos de Baker Hughes y Pemex, como los ha habido no de ahorita, desde hace ya varios años, pero aquí el punto es si realmente tiene algo que ver la famosa casa en donde vivía el hijo de López Obrador. A mí me parece que, por lo que han presentado hasta el momento, no se sostiene que haya un vínculo entre la casa y los contratos. Bueno, obviamente en este espacio cabemos todos. Yo difiero de algunas cosas que has mencionado en relación a la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Carmen Aristegui y a los que calumnian, a los que le dan vuelo a las calumnias y todo lo que se ha venido. Yo sí creo que el presidente, en su libertad, si bien debe de tener cuidado, tiene todo el derecho a defenderse, a señalar, esta es una calumnia. Tan es así, fíjate que yo también me tiré un clavado a esto y digo yo, ¿cómo es que Carmen Aristegui le sigue dando vuelo a esto? Hoy entrevistó a Penilei Ramírez, la periodista de Univisión y del Reforma, que publica en el periódico Reforma los otros millones de Baker Hughes que tú estás señalando. Vienen muchos millones desde tiempos de Peña Nieto, pero eso no se menciona porque no conviene a la narrativa. Y fíjate, Manuel, también para seguir platicando, veía en redes sociales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaba en Twitter: datos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que la renta de la casa que ocupó López Beltrán es de $6,187 mensuales, equivalente a unos 127,000 pesos, monto superior al sueldo neto del presidente López Obrador. Fíjate cómo basan esta investigación en inferencias, porque los datos que dicen que obtuvieron no son otra cosa más que los cálculos
de una página de internet de bienes raíces que se llama Zillow. Y Zillow no es exacta. O sea, tú puedes poner en Zillow una casa en renta y obviamente la rentas $1,000, $2,000, $3,000 menos porque el mercado es otra cosa. Pero me llama mucho la atención que estos grandes periodistas de investigación basen o den por ciertos o por válidos o por exactos los datos que aparecen en una página de internet dedicada a bienes raíces como Zillow. Y no estoy hablando al tanteo, estoy hablando porque conozco esta página y sé que una cosa es lo que se publica y otra cosa muchas veces lo que sucede en la realidad de las transacciones de bienes raíces. Y otra cosa, Manuel, para que me des tu opinión, es una locura, es una tontería que se hable de un contrato de casi 2,000 millones de pesos y el soborno, entre comillas, haya sido una renta de $6,000 mensuales. O sea, por favor, ¿en qué mundo viven? Pero cómo le han hecho lucha a que pegue esta narrativa de que sí, hay conflicto de interés. Pues un conflicto, una de dos, o son muy tontos para negociar o no sé qué pasa, Manuel. Sí, esa es la parte que yo justamente critico, ¿no? O sea, aquí ¿cuál es el tema con la casa? ¿Fue un soborno? ¿Eso es lo que están queriendo posicionar? Pues si fue un soborno, pues está muy extraño que a cambio de contratos millonarios lo que te ofrezcan a cambio es rentarte una casa, ¿no? O sea, es bastante flojo ese argumento, es ridículo, pero se ha potencializado en los medios a través de estar todo el tiempo con ese tema, ¿no? Obviamente la casa que sí es propietaria, Caroline Adams, que también viene en el reportaje, como no es tan vistosa como la primera, pues como que la han pasado un poco de largo, no se ha indagado mucho sobre esa casa y demás, pero la otra pues es la que les ha funcionado muy bien para estar con el golpeteo mediático a todo lo que da, ¿no? Entonces a mí sí y vamos por partes, porque yo no creo que, es decir, a ver si me explico bien. Yo creo que está bien que el presidente López Obrador conteste a los ataques mediáticos que está recibiendo. Yo creo que se equivoca en el tono. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto que yo considero que Carmen Aristegui está cayendo en un error al hacer eco de estas montajes mediáticos impulsados por latinos y por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que sabemos pues son dos medios completamente abocados a intereses de grupos políticos de derecha que le están disputando la hegemonía a el nuevo régimen político encabezado por López Obrador. Fingir que no hay intereses políticos detrás de este asunto, pues me parece que es o ser demasiado ingenuo, o de plano pues querer engañar a la gente, ¿no? Como lo expuse ahí en el hilo. Entonces yo sí creo que Carmen Aristegui está cayendo en un error al no mirar con una mirada más crítica este tipo de material que está saliendo. O sea, porque no es la primera vez tampoco que sucede, ¿no? Acuérdate la otra investigación que fue realizada por Conectas y que se le dio también espacio en el medio de Aristegui, también era muy flojo, que no se acaba de sostener. Entonces yo entiendo que hay una molestia por parte de López Obrador con este asunto, ¿no? de la insistencia mediática en torno a tratar de exponer a sus hijos. Y con materiales que son flojos, que no se sostienen. Ese es el punto del asunto. Si se sostuvieran, si fueran contundentes los materiales periodísticos que presentan, pues ahorita estaríamos en una discusión muy distinta, ¿no? O sea, si fuera contundente que la casa donde vivió José Ramón López Beltrán está vinculada a la entrega de contratos de Baker & Hughes, pues que se investigue y que se castigue como debe de ser, ¿no? Aquí el asunto es que no se demuestra, se especula mucho, se infiere mucho y no se acaba de demostrar o asentar
o que quede completamente claro que hay un caso de corrupción. Y esto es lo que a mí me parece grave y me parece una falta de ética, que se asuman cosas que no se pueden sostener en el papel. O sea, en el papel, como bien lo comentabas, no queda claro si les prestaron la casa, si la rentaron, como que manejan que sí se paga un monto de renta en función de una página de internet, pero no hay ninguna factura que compruebe que se rentó la casa. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? O sea, es demasiado enredado, demasiado complejo, y cuando empiezas a ver esas cosas, pues tienes que también analizar el contexto político en el que se está dando esta situación. Y el contexto político es una lucha de clases, evidentemente, en el contexto de un cambio de régimen a partir de 2018, en el que varios grupos de la derrotada oligarquía neoliberal, pues están arremetiendo un día sí y otro también con lo que tengan a la mano, para tratar de demeritar al gobierno. Yo entiendo, y también no hay que ser ingenuos, que puede haber casos de corrupción en el actual gobierno. O sea, ese asunto de que la corrupción ya se acabó, como dice López Obrador, pues está por verse, ¿no? Yo ahí claro. Es cuando también llamo a ser cautos con a veces las palabras y los excesos retóricos del presidente. Pero de eso a que se les haya comprobado hoy algo a los hijos de López Obrador, pues no hay un caso de corrupción como tal. Y tan no les claro. daba que al principio pues lo quisieron impulsar como, miren, cómo el hijo de López Obrador vive de manera diferente a la austeridad que pregona, sin reparar que la pareja de José Ramón López Beltrán, Caroline Adams, ha trabajado desde hace mucho tiempo en la industria petrolera, que a mi entender, pues no es que en la industria petrolera se gane poco, precisamente. Entonces, estos reportajes y estos materiales que aparentemente son muy críticos contra la austeridad del presidente López Obrador, son muy poco críticos con el manejo que se le está dando a esa información a la hora de cuestionar cosas tan básicas como si el trabajo que ha tenido Caroline Adams a lo largo de los años da para pagar una renta hipotética, que desde luego no demuestran, de una casa como la que se ha exhibido toda la semana, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad de que el trabajo de Caroline Adams o que el patrimonio que tenía anteriormente Caroline Adams dé para pagar una casa como esas en Houston. O sea, ese tipo de cuestionamiento tan básico, yo no veo que haya estado presente en la discusión de los medios que han estado duro y dale con el tema toda la semana. Y eso me parece que también hay que señalarlo, porque así como somos críticos del gobierno de López Obrador, también hay que ser críticos de la manera en que se están manejando los medios como instrumentos de grupos de interés político para el golpeteo. Entonces a mí me parece lamentable que en aras de la defensa hipócrita, por cierto, de un supuesto periodismo libre, realmente pues muchos medios de comunicación y periodistas acaben siendo meros instrumentos de grupos políticos en su disputa por la hegemonía. Y eso, no comentárselo a la gente y no hacérselo saber a la gente, es tratar de engañar al público y claro. a las audiencias, lo cual me parece una práctica poco ética por parte de algunos comunicadores. Yo voy a decir esto para algún despistado por ahí. Si no les ha quedado claro la intentona de golpeteo político, el hijo de López Obrador vive en una casa que, de acuerdo a datos que tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuesta más la renta mensual que lo que gana el presidente de la austeridad. Fíjese nada más. Oye, ¿y cuáles son los datos que tiene Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad? Pues lo que publica Zillow. Oye, pero Zillow es una página de internet. Yo reto a un periodista que respetaba mucho, a Raúl Olmos, a que nos diga si esto está dentro de las prácticas éticas y profesionales del periodismo de investigación, salir a dar un golpazo con datos de Zillow. Válgame Dios. Y don Raúl Olmos y a los que estuvieron a cargo de la investigación, me extraña que con toda
todo el bagaje, la historia que tienen haciendo periodismo de investigación, hayan sacado una investigación mocha, una investigación que a la que le falta lo más importante, demostrar que lo que se infiere, pues es demostrar con un documento que hay algún conflicto de interés, que hay algún soborno. Oiga, don Raúl, ¿me lo chamaquearon? ¿Me lo presionaron? ¿O qué hay detrás de la publicación de este video, de esta investigación, así, en este estado? Porque todo parece indicar que a esta investigación le faltaba. ¿Quién? ¿Quién presionó? ¿Quién ganó? ¿El ego? ¿El veneno? ¿Las filias y fobias de Carlos Loret de Mola? Pregunto nada más porque soy muy mal pensado. Oye, Manuel, también quiero hacer referencia a otro hilo antes de que te vayas. Escribiste, y creo que es importante también para el análisis. Hay periodistas que son muy buenos para investigar y redactar notas, pero tienen una pobre o nula formación teórica en ciencias sociales. Por eso creen que ser críticos del poder se limita únicamente a señalar al gobierno en turno, sin entender que hegemonía es un concepto más amplio. Y lo mismo pasa con periodistas que se asumen como objetivos, neutros o imparciales, cuya formación filosófica es pobre o nula, y no se han dado cuenta que nomás están replicando una ideología positivista y una epistemología caduca que explica la actual crisis civilizatoria. El periodismo como disciplina no puede quedarse únicamente en el camino de la técnica. Debe trascender, escribe Manuel Hernández Borboya, debe trascender y abrevar en otras fuentes del saber humano. De lo contrario, quedará condenado a ser un simple instrumento político de los grupos de poder que se disputan la hegemonía. Pero eso, desde luego, es una discusión para la que muchos colegas no están preparados y les resultará muy molesto que uno ponga la mira en esos asuntos en momentos como los que vivimos actualmente. Urge elevar la discusión para construir mejores interpretaciones del presente. Y con este hilo que acabo de leer, estas opiniones tuyas, Manuel, se me viene a la mente la gran respuesta, dicen desde la oposición, de Víctor Trujillo, el hombre que le da vida a Broso desde su espacio al presidente de la República. Sí, bueno, pues es que ahora sí que me dejaste sin palabras porque no me esperaba lo de Broso al final. y traigo por ahí lo que comentó el payaso, pero tampoco tengo muy presente todo lo que comentó, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, las prácticas que estamos viendo últimamente en los medios, no solo de México, sino digamos que está pasando en todo el mundo, pues quedan mucho a deber, sinceramente. Es decir, la precariedad tú puedes encontrar documentos, hacer investigaciones, escribir notas, pero si no tienes claro cómo está el contexto político en el país en el que estás escribiendo, pues acabas siendo instrumento de los grupos de poder en su disputa por la hegemonía. Eso me parece a mí gravísimo. Es decir, que el periodismo siga limitándose a ser solamente una técnica, es decir, una serie de procedimientos para verificar y manejar información, cuando no se toman en cuenta otras cosas como el contexto histórico en el que estamos viviendo, el contexto político en el que estamos viviendo, cómo están operando los grupos de interés en la disputa política, y por eso hemos visto cada trabajo pues muy falto de contexto suficiente para que le permita a la gente entender el mundo y la realidad que nos está tocando vivir. Esa me parece a mí que debe ser la labor del periodista, y por eso considero que esta técnica para verificar datos nada más de manera descontextualizada de la historia, de la política, de la sociología, de los grandes procesos históricos, sociales de nuestro tiempo, pues está quedando muy corta dentro de la práctica del periodismo, y que hace falta pues darle dimensión histórica
a lo que estamos viviendo y dimensión política a lo que estamos viviendo. Porque digo, vuelvo al mismo punto, si nos quieren vender el hecho de que Latinos y Mexicanos contra la Corrupción son periodismo libre, imparcial, ajena a cualquier interés político, pues le están viendo la cara a la gente. Así de sencillo y contundente como eso, ¿no? O sea, tú tienes que advertir de dónde viene el fregadazo para pues tener más o menos idea de cómo está la correlación de fuerzas y qué es lo que se está disputando en medio, ¿no? Porque si no, a base de inferencias, terminas abonando a una campaña mediática con fines absolutamente políticos. Entonces, esta es a mí la parte que me molesta y que me parece que hay que señalar. Es decir, cómo están utilizando la información como arma política y que muchos, en su afán de ser neutros y imparciales, como si fueran ajenos y abstraídos de la sociedad en la que viven, terminan haciéndole segunda a personajes como Carlos Loret de Mola. Eso es lo que a mí me parece increíble, que no se tomen en cuenta estas consideraciones a la hora de difundir una información que es delicada, porque así como en el caso de Carmen Aristegui, que escuché un fragmento el viernes, que se quejaba de que está habiendo un daño contra su persona por parte del presidente por las críticas que ha lanzado, pues yo creo que también aplica del otro lado, ¿no? Está habiendo un daño al prestigio del presidente por una serie de inferencias que no se sostienen con los documentos, ¿no? Entonces, me parece que en este caso es igual de grave los dos bandos. Y por el otro lado, también creo que López Obrador también exagera al decir que Carmen Aristegui siempre ha sido parte del AMPA del periodismo y todas estas cosas, ¿no? Cuando también es cierto, y eso no le podemos quitar y no podemos tampoco dejar de reconocerle a Carmen Aristegui con todo y que estemos criticando su proceder actual en las últimas semanas o en los últimos meses, tampoco le podemos quitar pues todo lo que se jugó para exponer un caso como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otros, ¿no? Que fueron importantes para el interés nacional. Entonces yo lo que digo o lo que hago un llamado pues es a que haya mesura por parte de todas las partes en conflicto, que no se dejen llevar por sus rencores, por sus iras particulares, y que tenemos que el deber, nosotros como periodistas que tratamos de describir la realidad, pues de ser lo más sensatos posibles, ¿no? Y no caer en estas trampas, en este golpeteo, porque si no vamos a acabar, estamos participando en una guerra política en la que corremos mucho el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado entre los distintos grupos políticos. Y pues uno como periodista que está muy susceptible a este asunto, pues por lo menos debería de tener conciencia de qué terreno se está pisando, ¿no? Es decir, nosotros también estamos participando en esta lucha política, de alguna manera, con lo que publicamos, con lo que dejamos de publicar, y no podemos fingir simplemente que somos neutrales y imparciales, cuando todo lo que publicamos, pues el ángulo periodístico de cualquier material, pues ya lleva implícita una cierta grado de editorialización. Entonces, entre más rigurosos seamos con lo que publicamos, pues va a ser menos susceptible que se nos puedan ir encima con críticas y demás, ¿no? Por ejemplo, el tema del reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción. Si hubieran simplemente afirmado cómo vivía José Ramón López Beltrán, pues hubiera sido más difícil poder rebatirlo, ¿no? Si simplemente se hubieran limitado a exponer eso. Pero cuando empiezan a meter contratos, porque les parecía muy poco o muy pobre ese asunto, y empiezan a meter contratos para sembrar la sospecha, ahí se aplica 100% lo que dice López Obrador, que la calumnia cuando no mancha tizna, y esa es la intención de la propaganda con fines políticos, y eso no nos lo podemos quedar callados, porque quedarnos callados ante eso pues es terminar siendo cómplices de estos grupos políticos. Así es, mi querido Manuel, te agradezco mucho que compartas con la audiencia de Sin Censura tus opiniones, tus comentarios. ¿Por qué no cerramos invitándolos a tu canal de YouTube y a tus redes sociales? Sí, pues échenle ojo. Hoy voy a discutir largo y tendido este tema, con algunos datos. Ahí voy a compartir en el canal de YouTube, al cual pueden echarle un ojo en Manuel Hernández Borbolla.
Les recomiendo que le echen un ojo y se suscriban. E igual estamos en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista, y en Twitter, @Manuel H. Borbolla. Ahí estamos de tiempo completo. Claro que sí, Manuel. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Gracias a ti. Un abrazo y saludo para todos. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.